En cuanto a la fecha de escritura, esta primera epístola aparentemente fue escrita entre los años 90 y 100 después de Cristo. La creencia popular en la Iglesia a través de los años ha sido que Juan escribió su Evangelio primero, luego escribió esta epístola en segundo lugar, y finalmente escribió el libro de Apocalipsis antes de su muerte, allá alrededor del año 100 después de Cristo. Pero en años recientes ha habido quienes han tomado la posición de que probablemente Juan escribió su epístola de último en lugar del Apocalipsis. Nosotros hemos llegado a tomar esa misma posición. No creemos que esto sea de demasiada importancia, pero es lo suficientemente importante como para destacarlo, y ya veremos por qué esto es cierto. Juan expresó un propósito para su escritura en cada uno de los tres tipos de revelación que Dios le dio: el Evangelio, las epístolas y el Apocalipsis, el libro profético del Nuevo Testamento. En su Evangelio, Juan señaló su propósito diciendo lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso lo leemos allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos 30 y 31. Ese es, pues, el propósito que él expresó para escribir su Evangelio. Ahora, en esta primera epístola, él declaró lo siguiente, y leemos en el capítulo 5, versículo 13 de esta primera epístola: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En unos instantes vamos a destacar el hecho de que en estas epístolas Juan en realidad hace mención de 5 propósitos, 5 razones por las cuales él escribió esta pequeña epístola, lo cual es algo muy importante. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19, él declara su propósito para escribir ese libro. Dice: escribe las cosas que has visto, o sea, el pasado, y las que son, es decir, el presente, y las que han de ser después de estas. Eso sería algo definitivamente profético. Ahora, como dijimos hace un momento, hay un propósito quíntuple que Juan ha expresado para escribir su primera carta. Eso hace que este libro sea muy significativo, por cierto. Vamos a mencionar estos propósitos por ahora y regresaremos a ellos más tarde. En el primer capítulo, versículo 3 de esta primera epístola, Juan dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, con los creyentes. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito de esta carta es que nosotros podamos tener comunión juntos. Ahora, el segundo propósito lo encontramos en el versículo 4 del primer capítulo. Dice: para que vuestro gozo sea cumplido. Luego el tercer propósito es mencionado en el capítulo 2, versículo 1. Para que no pequéis. El cuarto propósito lo encontramos en el capítulo 5, versículo 13, donde dice: para que sepáis que tenéis vida eterna. Y luego, la quinta razón o el quinto propósito es expresado en el mismo versículo 13 que dice: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así es que tiene un mensaje del Evangelio que da vida eterna y certeza al creyente. A esto deberíamos agregar el propósito general, que es el de presentar al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de esta epístola. En la Biblia deberíamos escribir sobre el encabezamiento de esta carta la siguiente declaración bíblica: morando en el lugar secreto del Altísimo. Usted descubrirá, al entrar en esta carta, que él habla mucho aquí en cuanto a la familia de Dios, y eso es algo realmente maravilloso. Esta epístola ha sido llamada el Sanctum Sanctorium del Nuevo Testamento. Toma al Hijo de Dios y lo lleva a través del umbral a la comunión de la casa del Padre. Es una epístola familiar. Juan está escribiendo aquí a la familia de Dios, a los creyentes. La palabra Padre se refiere a Dios y ocurre 13 veces. La palabra hijitos se utiliza 11 veces. Pablo escribió a la iglesia. Juan escribió a la familia. La iglesia es un cuerpo de creyentes en la posición donde somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Se nos da esa posición cuando creemos en el Señor Jesucristo. Eso también nos lleva a la familia de Dios.
Y en la familia, nosotros tenemos una relación que puede ser rota, pero que puede ser restaurada cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Se nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él aquí está hablando a sus hijitos. Amigo oyente, el pecado en la primera epístola del apóstol Juan es un asunto familiar. Es algo que tiene que ver con la relación con el Padre. Es algo que ha ofendido a alguien que le ama y tiene que ser tratado de esa manera. En las notas que enviamos a nuestros oyentes tenemos un pequeño gráfico. Tenemos un círculo interior, un círculo que es llamado el cuerpo de los creyentes. Luego tenemos otro círculo un poco más amplio, que es llamado la familia de Dios. Y después tenemos uno más grande aún, que rodea todo esto, y ese es el reino de los cielos o el reino de Dios. El cuerpo de los creyentes que constituyen la iglesia se encuentra en la familia de Dios, aunque la familia es más grande que la iglesia. La iglesia y la familia, ambas son del reino de Dios, pero no son términos sinónimos. Podrían serlo bajo ciertas circunstancias, como veremos. Ahora, en esta epístola tenemos 3 definiciones de Dios. Así es como hemos dividido a la epístola. Dios es vida. Esto lo vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Y la palabra vida se utiliza 6 veces en esta carta. La segunda definición que tenemos es Dios es amor. Eso comienza en el versículo 3 del capítulo 2 y sigue hasta el capítulo 4, versículo 21. Y la palabra amor se utiliza 33 veces en esta epístola. Luego, la tercera definición de Dios es luz. Eso lo vemos en el capítulo 5. Y esa palabra o expresión es utilizada 15 veces en esta carta. La palabra comunión se utiliza 4 veces, y la palabra conocer o saber, y ya vimos cómo era enfatizado eso allá en la segunda epístola del apóstol Pedro. Esta palabra, pues, es utilizada 38 veces en esta primera epístola del apóstol Juan. Juan escribió esto para enfrentarse a la primera herejía que había entrado a la iglesia. Era un gnosticismo que se jactaba de un conocimiento superior. Aceptaba la deidad de Jesucristo, pero negaba su humanidad. Juan nos da el verdadero conocimiento de Dios. Y queremos decir una palabra en cuanto a los gnósticos al avanzar en esta carta. Ahora, primero queremos tomar el prólogo. Lo tenemos en los primeros 4 versículos. Lo hemos dividido de la siguiente manera. En los primeros 2 versículos tenemos un prólogo. Y luego tenemos cómo los hijitos pueden tener comunión con Dios. Eso comienza con el versículo 3 y continúa hasta el capítulo 2, versículo 2. Luego vamos a tratar con esto en base al bosquejo que hemos dado, pero debemos considerar primero los 4 primeros versículos, que son algo así como una disertación antepuesta al cuerpo de este libro. Ahora, en el versículo 1 del primer capítulo de esta epístola dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Juan está diciendo aquí, lo que era desde el principio. Ahora, ¿de qué principio está hablando Juan? Bueno, en las Escrituras tenemos 3 principios. 2 de ellos son bien conocidos para nosotros. Uno se encuentra ya en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es un principio que no tiene fecha. No sabemos cuándo ocurrió eso, ni siquiera tenemos la más mínima idea. Y si uno pudiera leer todos los libros que se han escrito en cuanto a lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 1, y a todo el capítulo 1 de Génesis, creemos que los podríamos apilar hasta el techo de la habitación, y ni aun así podríamos comprender realmente lo que se enseña allí, ya que ninguno de los escritores de esos libros tienen una idea de cómo comenzó esto que se menciona allí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Hay algunos creyentes científicos que toman el punto de vista que ellos llaman el punto de vista de la nueva tierra. Es decir, que usted y yo estamos viviendo actualmente en una tierra que no es tan antigua como se dice que puede ser. Hace algunos años atrás se afirmaba que la tierra era de unos cientos miles de años. Algunos decían que eran unos 300,000 años, otros 600,000 y otros hasta 700,000 años. Luego comenzaron a hablar en términos de millones de años. Más adelante se decía que eran 1,000 millones de años, y luego que 2,000 millones,
Y se sigue aumentando esto, y la tierra ha envejecido muy pronto, por cierto, mucho más rápido de lo que hemos envejecido nosotros. Ahora se dice que la tierra puede tener unos 2.500.000 años. Y quién sabe si seguirán aumentando esta cantidad hasta llegar a los 1.000 millones otra vez. Esa es una dirección. Ahora hay otros que se están dirigiendo en la dirección opuesta. Esta gente quiere hacer un mundo un poco más nuevo. Amigo oyente, Génesis capítulo 1, versículo 1, podría entrar en cualquiera de estas dos opiniones, ya que no tiene ninguna fecha. Sencillamente expresa el hecho de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y hasta cuando usted esté listo a tomar este versículo y colocarlo al principio mismo de la Biblia y aceptarlo, amigo oyente, usted no está preparado para leer mucho más en la palabra de Dios, porque todo lo que sigue se basa en eso. ¿Creó Dios este universo o fue un acontecimiento fortuito? Es algo ridículo pensar que esto sencillamente sucedió, que así nomás llegó a existir este universo. Es como hemos dicho en un programa anterior, que es tan ridículo como pensar que un diccionario llegue a existir porque hubo una explosión en una imprenta. No fue así como sucedió, amigo oyente. Detrás de este universo hay una inteligencia superior. En cuanto a la fecha, no la conocemos. Eso no lo sabemos, amigo oyente, y aquí estamos tratando con un Dios de eternidad. Si a usted le hacen falta unos cuantos miles de millones de años para colocar esto en algún esquema o trama de interpretación, bueno, entonces aquí los tiene, porque estamos tratando con un Dios eterno, y Dios tiene la eternidad detrás de él. No sabemos lo que Él estuvo haciendo antes de haber creado los cielos y la tierra, pero Él estuvo haciendo algo, estamos seguros de eso. Y luego la tierra y el resto del universo llegaron a existir. La humanidad se da cuenta a través de la palabra de Dios que Dios tiene un propósito en esta creación, que Él no solo la ha creado, sino que la ha creado con un propósito. Y Él está desarrollando un plan en su universo en el presente, y es mucho más grande que lo que cualquier mente aquí en la tierra pueda comprender. Si usted necesita unos cuantos miles de millones de años, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1, entonces los puede tomar, allí están y son suyos. Y si usted quiere quitar unos cuantos años, pues quítelos también. Debemos recalcar que Dios no estaba interesado en presentarnos un estudio de geología. Él colocó unas cuantas rocas que usted puede observar, y si usted está interesado en tratar de encontrar una fecha, pues puede estudiar esas rocas. Ahora hay un segundo principio mencionado en la palabra de Dios. Ese segundo principio lo podemos ver allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde Juan comienza su Evangelio diciendo, «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios». Luego él habla de la creación en el versículo 3. Allí dice, «Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Pero si usted quiere buscar el comienzo de la creación, bien puede hacerlo. Puede mencionar la fecha que guste, puede decir que fueron 1.000 millones de años, o puede decir que fueron 3.000 millones de años. Usted puede utilizar la cantidad que desee. Y allí, de la eternidad, viene el Señor Jesucristo, y Él ya está en el tiempo pasado. Él es entonces el anciano de días, porque en el principio no dice que es el Verbo, sino que en el principio era el Verbo. Es decir, que es un comienzo que ni siquiera tiene un principio, porque Él no tiene principio. En el principio era el Verbo. Eso quiere decir que usted puede ir tan lejos como quiera en el pasado, y Él sale de allá de la eternidad a encontrarse con usted. Amigo oyente, eso es tan grande, mucho más grande que lo que mi pequeña mente puede comprender. Yo ni siquiera puedo captar el cuadro pensando en eso hasta cuando llego al versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, donde dice, «Y aquel Verbo fue hecho carne». Y eso me lleva a Belén, donde Él nació. Entonces puedo relacionarme con esa época. Pero Juan capítulo 1, versículo 1, es demasiado para mí. Ahora, en esta primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1, leemos, «Lo que era desde el principio». Y ahora él está hablando en cuanto a un principio que comenzó hace 2.000 años. Y cuánto más de eso, no lo sabemos. Y eso se refiere al tiempo del nacimiento en Belén. Fue entonces cuando Él vino a este mundo. Fue entonces cuando Juan le llegó a conocer y nos referimos a Juan el apóstol.
Juan y Jacobo se encontraron con él en Jerusalén. Allí estaban ellos con su padre preparando sus redes. Evidentemente ellos eran pescadores de posición acomodada. Y el Señor Jesucristo vino y los llamó. Y luego Juan dice, permítame decirle que nosotros le escuchamos a él. Y en efecto, él menciona aquí 4 cosas. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, es decir, por el sentido del oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, o sea que era un testigo presencial, algo que había visto con sus propios ojos. Y la mayoría de nosotros nos enteramos de esto sencillamente por el oído. Pero Juan dice, nosotros le hemos oído, le hemos visto. Y luego dice, lo que hemos contemplado. Él utiliza esta palabra aquí que expresa contemplar. Proviene de la palabra theasón. De allí proviene la palabra teatro. Y nos indica mirar fijamente, contemplar. Eso es lo que quiere decir cuando expresa contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Alguien ha dicho, la mirada salva, pero la contemplación santifica. Juan dice que por 3 años ellos le contemplaron. Fue Juan quien escribió, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y la gente tenía que mirar a esa serpiente. Y Juan está diciendo aquí, el Señor Jesucristo dijo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una mirada de salvación. Y si usted, amigo oyente, va a conocerle a Él, entonces usted tiene que contemplarle. Y eso es lo que santifica. Luego Juan dice, y palparon nuestras manos. Eso quiere decir que ellos le tocaron. Y él dice, tocante al verbo de vida. Él va a identificar al verbo de vida. Esto nos entusiasma mucho, y nuestras mentes pueden salir de esta pequeña tierra hacia la eternidad. Y eso sucede cuando comenzamos a observar esta introducción. Quisiéramos decir algunas palabras en cuanto a esta segunda epístola de Juan, así como también de la tercera carta que él escribió cuando lleguemos a ella. Queremos compartir con usted un asunto de introducción que es de suma importancia, especialmente en la hora en que nos toca vivir. Ya nos ha tocado considerar la primera epístola del apóstol Juan, y ahora llegamos a la segunda carta que él escribió, y aún queda una tercera epístola por considerar. En la primera epístola vimos que el apóstol Juan da mucho énfasis a amar a los creyentes. No importa qué clase de persona, de qué raza es esa persona, o cualquier otra cosa que pueda diferenciarla de nosotros. Si esa persona es un creyente, nacido de nuevo, entonces es nuestro hermano, y debemos aceptarle como tal. Si esa persona ha nacido de nuevo, es mi hermano. Esa es la gran verdad que tuvimos allá en la primera epístola del apóstol Juan, y que continuará en la segunda y en la tercera epístola del apóstol Juan, con un énfasis diferente. Vamos a considerar aquí la segunda epístola del apóstol Juan. Y la primera impresión que uno recibe, estamos seguros, es la brevedad de esta y la siguiente epístola de Juan. Es algo que a veces es sorprendente. Uno se pregunta, ¿por qué incluir solamente 13 versículos en la segunda epístola? Y vemos que la tercera epístola tiene solamente 15 versículos. Así es que ambas son muy breves, por cierto. Ahora alguien quizá diga, ya que el mensaje de estas epístolas es tan breve, ¿no deberíamos ignorar el mensaje? Es obvio que él no tenía mucho que decir. Bueno, amigo oyente, no tomaríamos esto de esa manera. La brevedad de ninguna manera le resta importancia a esta epístola. Todo lo contrario, aumenta la importancia. Esto revela que aunque es muy breve, es muy importante y esencial para obtener una perspectiva de la primera epístola y no un punto de vista pervertido. Permítanos ilustrar esto. Por ejemplo, cuando yo estoy enfermo, el médico puede prescribirme 2 clases de medicinas. Una de ellas es una píldora tan pequeñita que casi no se ve en el frasco. La otra es una de esas cápsulas que parecen demasiado grandes para poder tragarla. Casi hay que beber 1 litro de agua para poder tragar esa cápsula. Hay que hacerla flotar primero. Pero uno descubre que la más pequeñita es la más potente de las 2. Si la cápsula grande no da resultado, entonces uno tiene que tomar la pequeña. Pues bien, ¿qué es lo que hace que el mensaje de la segunda epístola del apóstol Juan sea tan importante?
Bueno, Juan, en sus 2 epístolas, limita su mensaje a la familia de Dios. Los hijitos deben amarse los unos a los otros en la familia de Dios. Esa es la marca de un hijo de Dios: amar a Cristo y amar a los hermanos. Los hermanos deben distinguirse por su actitud y su relación con Cristo. Es decir, el negar la deidad de Cristo es el espíritu mismo del anticristo, y esa es la forma en que uno puede reconocer a los demás hijos, por su relación con Cristo, y también por su amor para con los demás hijos en la familia de Dios. Esa es otra de las marcas que distinguen a un hijo de Dios. Creemos que deberíamos regresar a la primera epístola del apóstol Juan y observar esto. Allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 10, leemos: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esto ha sido expresado aquí en una forma negativa a propósito, para que no haya forma alguna de que cualquier persona que dice ser un creyente y no vive según las normas establecidas, trate de escabullirse de esto. Bueno, usted no puede escabullirse de esto, porque si usted no hace justicia, entonces no es de Dios. Esto se refiere a que uno debe practicar en su propia vida la justicia. Estas son las señales externas de un hijo de Dios. Usted debe reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, la prueba para con los demás es que usted practica o hace justicia en su vida. Y si usted no ama a su hermano, y este es un hermano creyente, no estamos hablando aquí de la fraternidad universal del hombre, porque la Biblia no nos enseña eso. Pero si usted no ama a su hermano creyente, entonces, amigo oyente, usted no es un hijo de Dios. No somos nosotros los que decimos esto, es Juan quien lo dice. Si usted quiere discutir este asunto con él, bueno, eso es cosa suya. Pero no lo discuta con nosotros porque no somos nosotros los que lo decimos. Juan es quien está diciendo que así se manifiestan los hijos de Dios. Y es así como uno se da cuenta. Ahora, ¿qué decimos entonces en cuanto a ese pecador perdido que no pertenece a la familia de Dios? ¿Debemos amarle? Bueno, se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quisiéramos que usted preste mucha atención a lo que vamos a decir. Nosotros debemos amarlos a ellos hasta el punto de llevarles el Evangelio. No debemos amarlos como pecadores, no debemos amar su pecado, y tampoco vemos aquí que se nos pida que debemos amarles personalmente. Por lo general son gente muy difícil de amar. Pero lo interesante de esto es que debemos amarles hasta el punto de llevarles el Evangelio. Eso lo vimos allá en el libro de Jonás. Jonás, usted recordará, no amaba a los ninivitas. Sin embargo, Dios le envió allí, porque Dios les amaba. Y Dios dijo: ya que yo les amo, y ellos se vuelven a mí, Jonás, yo quiero que tú también les ames. Y luego Jonás les amó. Así es que esa es la relación que el Hijo de Dios tiene que tener con el mundo perdido. Amar el mundo, pero en el sentido de llevarles a ellos el Evangelio. Pero uno no puede amar al pecador por su pecado. No se nos pide que hagamos eso. Se nos pide que les amemos lo suficiente como para llevarles el Evangelio. Eso es lo importante. Debemos amarles en ese sentido porque Dios les ama. Y cuando ellos se vuelven a Cristo, entonces les amamos también. Ahora surge también esta pregunta: ¿qué de los falsos maestros, aquellos que niegan la deidad de Cristo? Y Juan nos va a hablar claramente en esta segunda epístola en cuanto a eso. Y eso es algo de lo cual nosotros debemos tomar nota. En el versículo 7 de esta segunda epístola dice Juan: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, a esta falsa enseñanza? ¿Cuál debería ser nuestra relación en cuanto a esta gente? Bueno, queremos que usted escuche lo que vamos a decir cuidadosamente, porque este va a ser el nudo principal de esta epístola. Y si usted y yo no llegamos a comprender esto, entonces nos vamos a apartar mucho de nuestra interpretación y vamos a terminar con un punto de vista pseudo-liberal. Porque este asunto de amor, 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 de que se habla tanto en el presente, no es exactamente bíblico. Porque esta gente dice que debemos amar a todos. Bueno, se nos dice que hay algunos a los cuales no debemos amar y debemos tener cuidado con ellos.
Se nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y las cosas que están en el mundo son identificadas con la gente que está en el mundo y que lo hizo como es. Nuestro amor se limita entonces a llevarles el Evangelio, a predicar ante ellos la palabra de Dios. Queremos decir ahora esto y estamos pensando mucho en la forma de expresarlo, ya que queremos presentarlo claramente porque es algo que va a ir en contra de la forma de pensar de muchas personas en el día de hoy. No nos preocupa en realidad lo que usted pueda pensar en cuanto a nosotros en relación con esto, pero sí nos preocupa que usted pueda ver lo que la palabra de Dios tiene que decir. La palabra clave en esta segunda epístola es la verdad. En la primera epístola la palabra clave era amor, y es un amor que se limita a la familia de Dios. Los hijos de Dios deben amarse los unos a los otros. Esa es la suma total y la substancia de esa epístola. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la segunda epístola, cuando la palabra clave es verdad? Bueno, él comienza diciendo aquí en el versículo 1, y no vamos a entrar en una explicación detallada hoy, pero vamos a leerlo para saber cómo comienza hablando Juan. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Bueno, ¿qué podemos decir en cuanto al amor y la verdad? Porque la primera epístola ponía su énfasis en el amor. Ahora la segunda epístola enfatiza la verdad. Estas dos cosas se ponen en contraste y en conflicto. ¿Cuál de ellas prevalecerá? La respuesta a esto entonces es lo que determinará nuestra relación con los falsos maestros, con aquellos que niegan la deidad de Cristo. ¿Cuál deberá prevalecer? ¿La verdad o el amor? El así llamado apóstol del amor nos va a sacudir de nuestra complacencia sentimental y de nuestra noción de amor. Usted debe escuchar lo que él dice en esta epístola. No vamos a entrar en esto hoy, pero lo haremos Dios mediante en nuestro próximo programa. ¿Cuál viene primero? ¿La verdad o el amor? Quizá le sorprenda esto a usted, amigo oyente, pero la verdad viene primero. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy amor, sino yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted, amigo oyente, tiene que ir al Padre por medio de Jesucristo. No hay ningún otro camino. ¿Por qué? Porque Él no solo es el camino, sino que es la verdad también. El apóstol Juan escribió más tarde que Dios es amor, pero después que Cristo estuvo aquí, Él dijo que Él era la verdad. Juan dijo, Dios es amor, pero eso vino posteriormente. Preste atención, amigo oyente, el amor solo puede expresarse en los límites y el contexto de la verdad. El amor solo puede expresarse en los límites establecidos por las Escrituras. Por tanto, ¿qué podemos decir en cuanto a los falsos maestros? Bueno, amigo oyente, usted no debe amar a los falsos maestros. Él va a presentar esto de una manera muy clara, por cierto. Él va a decir algo que es en realidad sorprendente. Él va a decir que nosotros ni siquiera debemos invitarlos a nuestros propios hogares. Uno no debe recibirlos de ninguna manera ni de tener comunión con ellos. Eso es expresarse de una manera muy dura y fuerte, por cierto. Y luego tenemos otra palabra de advertencia que debemos observar en relación con lo que hemos estado diciendo ahora, para poder tener una perspectiva apropiada de lo que Juan dice en esta segunda epístola, así como también de lo que dirá en su tercera epístola. Ya hemos visto que el amor y la verdad son inseparables. Y debemos decir que la verdad y la luz son la misma cosa. En la primera epístola, Juan dijo que debemos andar en la luz. Él dijo en parte, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y vimos que la luz y la verdad es la palabra de Dios. Así es que el amor y la verdad son inseparables. Y Cristo es la personificación de ambas cosas. Él es la encarnación de ambas cosas. Él es la verdad y Él es amor. Dios es amor y Él es Dios. Hay otra palabra que se destaca en esta breve exposición que llamamos la segunda epístola de Juan, y esta es la palabra andar. Usted puede notar que en el versículo 4 él dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Luego en el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Luego al final de ese mismo versículo 6 dice, que andéis en amor.
Y luego hay varias sugerencias que indican que Juan está hablando en cuanto al andar. Por ejemplo, podemos ver en el versículo 10 que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, bueno, para que ellos puedan venir, tiene que haber un andar. Así es que vamos ahora al extremo opuesto de la vida cristiana. No solo está la verdad en un lado, sino que existe el peligro de apartarse a otra zona, lejos de la doctrina. El andar, pues, es importante. Y esto nos lleva de nuevo a la primera epístola del apóstol Juan, donde él dice en el capítulo 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esa justicia, como ya hemos visto, es Cristo. Y el negar la deidad de Cristo, por cierto que no es hacer justicia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Y aquí tenemos la segunda cosa de importancia. El andar es importante. Así es que vamos al extremo opuesto del espectro de la vida cristiana. No solo es esencial la verdad, sino que el andar es esencial, y se nos dice que debemos amar a los hermanos. El creyente anda por un camino muy peligroso a través del mundo. Nosotros caminamos a través de un mundo que a la izquierda tiene el liberalismo y la apostasía. Es una jungla hermosa, pero muy peligrosa, como lo es una selva donde se encuentran animales hermosos, pero peligrosos, y estos están listos a devorar. Luego, del lado opuesto del camino, se encuentra el pantano y también el desierto, lleno de serpientes venenosas. Debemos decir que este es el pantano de un fundamentalismo extremo donde ni siquiera existe el amor. Ellos tienen la doctrina correcta, sí, y eso es lo único que ellos piensan que es de importancia. Y debemos tener cuidado. Un hermano puede darle a usted palmaditas en la espalda hoy y mañana porque usted no ha puesto los puntos sobre las íes como él lo hace. Él va a tratar de crucificarle, de destruirle, de circular algún informe para tratar de anular su influencia. A causa de una ambición presuntuosa, llega a pisotearle. Su reputación no está segura en sus manos, y esta persona le mostrará odio y aborrecimiento, pero no amor. A través de los años hemos podido apreciar a hombres que se han destacado, gigantes de la fe, que han predicado la verdad, y que han sido hombres maravillosos, por cierto. Y ninguno de ellos ha tratado de separar a los hermanos, ni han intentado disminuir la efectividad del ministerio mediante la chismografía. Pero, amigo oyente, estos eran grandes hombres, no solo en la doctrina, sino en sus vidas también. Es la opinión de muchos expositores de la Biblia que lo último que Juan escribió fueron estas epístolas y no el libro de Apocalipsis. Nosotros también tomamos este punto de vista. Eso indica que estas epístolas fueron escritas hacia el final del primer siglo, allá entre los años 90 y 100 después de Cristo. Es algo difícil poder señalar la fecha exacta de estas cartas. Probablemente Juan escribió estas tres epístolas en la misma época, posiblemente muy cerca la una de la otra. No creemos que hubiera mucha diferencia de tiempo entre una y otra epístola. Ahora ya hemos visto que Juan ha enfatizado el hecho de que la familia de Dios se mantiene unida por medio del amor, y que los hijitos deben amarse los unos a los otros. Juan nos presenta claramente que si ellos no hacen eso, entonces no son hijos de Dios, porque los hijos tienen amor por aquellos que pertenecen a su familia. Eso es algo normal, aún en una relación natural aquí en la tierra. Sin embargo, en la segunda epístola, Juan nos presenta una advertencia tremenda de que hay algunos apóstatas hoy, hay muchos anticristos, hay muchos engañadores, y que un hijo de Dios, un creyente, no debe amar a esta clase de gente. Los hijos de Dios no tienen que preocuparse por el bienestar de ellos, en el sentido de recibirlos en sus propios hogares. En realidad, tienen que tener mucho cuidado y cerciorarse de que aquellos que reciben en sus hogares, aquellos que ellos sostienen financieramente, son personas que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Es decir, que creen en la deidad de Cristo, que creen que Él fue Dios manifestado en carne. Juan dijo que aquel verbo fue hecho carne, y ya había dicho anteriormente que el verbo era Dios, Dios manifestado en la carne. Esa era la morada de Dios. Tabernáculo en carne humana, y esto es lo que es verdaderamente esencial. Y hasta que una persona llegue a creer en eso,
No tiene un Salvador, por supuesto, porque Él es sencillamente un hombre para ellos. Y amigo oyente, permítanos decirle que si Él es nada más que un hombre, entonces usted no tiene un Salvador, y no hay razón para recordar su nacimiento, para recordar su muerte o su resurrección, si Él es nada más que un hombre. Así es que es de suma importancia que nosotros reconozcamos que Él es Dios, manifestado en la carne, y que su obra en la cruz del Calvario fue una obra que tiene poder para salvarnos, que hay poder en la sangre, y todo eso a causa de quién es Él. Él murió y Él resucitó corporalmente. Por tanto, aquellos que niegan esto no deben ser recibidos en la iglesia, ni deben tener el apoyo de la iglesia. Juan aún expresó en su segunda epístola, que ya estudiamos, en el versículo 10, que ni siquiera se le debe decir bienvenido, o sea, ni siquiera se le debe ayudar o dar apoyo para no hacerse partícipe de sus obras malas, para no hacerse socio de Él. De modo que el Hijo de Dios, el creyente, debe tener mucho cuidado y conocer a la persona que sostiene o apoya. Bien, llegamos ahora a la tercera epístola. Y existe cierta similitud. Esta carta tiene algo similar a la segunda epístola de Juan en cierto sentido. En primer lugar, debemos decir que es personal en su carácter. También lleva el tema de la verdad. Nuevamente aquí es de mucha importancia. En realidad, debemos destacar que cuando la verdad y el amor están en conflicto, la verdad es la que debe prevalecer. Eso quiere decir que usted no debe amar a un falso maestro, y el amor indica tener cierto interés, apoyar y sostener a cierta persona. Así es como se expresa el amor, andando en amor o andando en la verdad. Andando en la verdad es, pues, de suma importancia. Sin embargo, esta carta demuestra cierta diferencia en otras maneras. Aquí se trata con personalidades, y ya veremos eso. En la segunda epístola, Juan dice que vale la pena tomar una posición a causa de la verdad. Ahora, en esta tercera epístola, él va a decir que vale la pena trabajar por la verdad. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: mi vida en Dios es salvación, mi vida con Dios es comunión, pero mi vida por Dios es servicio. Así es que en esta epístola, en esta tercera epístola del apóstol Juan, se presenta mi vida por Dios. Y tiene que ver con el andar y el obrar de la verdad. El amor puede ser algo mal dirigido y puede ser mal entendido también. Ahora, esta carta es dirigida a un creyente de la iglesia primitiva llamado Gallo. Leamos el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Gallo era un hermano amado en la iglesia. Él le llama amado 4 veces en esta epístola. Él es un hermano amado a quien Juan conocía y amaba en el Señor. Juan escribe una carta a este hermano y aparentemente él estaba en una iglesia local. Y aquí Juan alaba a Gallo y le urge a que extienda su hospitalidad a los verdaderos maestros de la palabra. Gallo tenía la reputación de hacer eso, es decir, que él no solo andaba en el amor, sino que él andaba en la verdad, porque él solo apoyaba a los verdaderos maestros. Luego vamos a conocer a otro hermano llamado Diótrefes. Este pertenecía a la misma iglesia a la que pertenecía Gallo, y le gustaba tener el primer lugar. Probablemente usted ya ha conocido a Diótrefes. Siempre hay uno de estos en la mayoría de las iglesias. Es una persona a quien le gusta tener la preeminencia. Luego hay otro hermano, Demetrio. Es un creyente maravilloso. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, dice aquí Juan. Amigo oyente, los hombres son juzgados en su relación a la verdad. Lo que Juan expresa aquí y que nosotros vamos a considerar, lo vemos en el versículo 2, donde leemos: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aparentemente, Gallo no estaba gozando de buena salud, pero aún con ese impedimento, él había recibido a los maestros bíblicos que estaban viajando en aquel día. Como dijimos en nuestro programa anterior, había muchos de ellos que iban de un lugar a otro enseñando la palabra de Dios y haciendo la obra misionera. Gallo los recibía en su casa, los atendía, los hospedaba. Él no solo era un hombre de buen corazón, él no solo andaba en amor, sino que andaba en la verdad, y también los examinaba, y a pesar de su mala salud, él podía estar muy activo en este asunto. Así es que él es la primera persona que observamos aquí.
Creemos que si observamos a este hombre, nos dirá mucho más en cuanto a esta maravillosa epístola. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que él predicó en una ocasión un sermón sobre el tema "Usted lo puede encontrar en las páginas amarillas", esto en referencia al directorio telefónico. Y él tomó dos hombres de esta tercera epístola del apóstol Juan, y se refiere a Diótrefes y a Demetrio. Y también tomó a Demas, de quien el apóstol Pablo hace mención en su epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14. Él había sido compañero de labores del apóstol Pablo, pero había regresado al mundo porque amaba al mundo y abandonó al apóstol Pablo. Y la razón por la cual el Dr. McGee juntó estos tres nombres en su mensaje es porque los tres comienzan con la letra D: Demas, Diótrefes y Demetrio. Y él dice que hubiera hablado también de Gayo si su nombre hubiera sido Dayo, es decir, que en lugar de comenzar con la letra G, hubiera comenzado con la letra D. Pero, en fin, este hombre Gayo es el primero que se menciona en esta epístola. Y aquí tenemos a hombres maravillosos en esta iglesia, y tenemos también dos que no son tan maravillosos. En realidad podemos decir que son totalmente lo opuesto. Esto nos demuestra lo que ocurriría al final del primer siglo, de cómo se comportaban los creyentes y cómo algunos se mantenían firmes. ¿Llegaron a ser todos mártires? ¿Eran todos ellos un dechado de virtudes? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿Llegaron a ser ellos ejemplos dignos de la fe? De los millones que se volvieron a Cristo en los primeros 3 siglos, ¿cuál fue el resultado del creyente común? Bueno, aquí tenemos a dos hombres de Dios destacados, y tenemos dos que no son destacados, y que no mantienen ninguna posición, por cierto. Ellos no habían tomado una posición por la verdad. Diríamos que uno los podría encontrar en las páginas amarillas del Imperio Romano. Ahora, si usted puede obtener un libro del primer siglo, probablemente encontrará a estos 4 hombres. Aquí estamos agregando nosotros a Demas. Diótrefes y Demetrio son mencionados en esta epístola. Ahora, en las páginas amarillas, y gracias a los métodos de publicidad que existen en el presente, se dice que uno puede encontrar cualquier cosa, no importa lo que uno esté buscando. Usted puede encontrar desde un avestruz hasta una zorra, desde un abrelatas hasta un zuncho, desde un abanico hasta una zapatilla. Todo esto lo puede encontrar en las páginas amarillas. Ahora, aquí en la palabra de Dios, usted puede encontrar a dos hombres que deberían haber estado en las páginas amarillas porque ellos eran amarillos. Tenemos a dos hombres que se mantuvieron firmes por la fe de Dios. Y no estamos hablando en cuanto a Demas, por supuesto, porque Pablo podía decir que él le había abandonado. ¿Y qué nota más trágica decir esto en cuanto a Demas? Él era un creyente profesante, no un creyente genuino. Pero ahora llegamos a esta tercera epístola del apóstol Juan, y aquí estamos hablando en cuanto a Gayo. Y en el primer versículo de esta tercera epístola del apóstol Juan leemos: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan se refiere a sí mismo como el anciano. Nuevamente él adopta este término de anciano y podría referirse a su edad. Él ya había cumplido sus 90 años, y por cierto que era un anciano en el sentido de la edad. Pero también esto habla de su cargo en la iglesia primitiva, y él también podía reclamar para sí esto. Él podía haber reclamado mucho más. Él podría haber dicho que era un apóstol, pero él no hace eso. Él es un amigo. Y uno no escribe de esa manera a sus amigos, por lo menos a los amigos que son cercanos a uno. Si usted llega a obtener el título de doctor, por ejemplo, y escribe a sus compañeros de colegio, les escribe llamándoles por su nombre. Y cuando firma la carta, no va a firmar con su título, sino que también utiliza su propio nombre. No le va a escribir a un amigo personal y después firmar doctor fulano de tal, sino que usted utiliza su nombre de pila, o inclusive algún apodo por el cual le hayan conocido los amigos de entonces. Así es que Juan escribe de esta manera a sus amigos personales, y eso es lo que hizo en las últimas 2 epístolas. Y aquí él dice, el anciano a Gayo, el amado. Y esto nos gusta mucho. Aquí tenemos a un santo de la iglesia primitiva. Él era un amado. Dice Juan, a quien amo en la verdad. Nos damos cuenta inmediatamente aquí que Gayo era uno que se mantenía firme en la doctrina.
Gallo había aceptado la deidad de Cristo. Gallo era un hombre que se mantenía firme por la verdad, y no solo se mantenía firme por la verdad, sino que trabajaba por la verdad. Y eso por supuesto quiere decir que este es un hombre que andaba y oraba en amor. Él manifestó eso. Uno tiene que pensar correctamente si quiere actuar correctamente. Y esto se puede aplicar a cualquier esfera en el día de hoy. Y regresamos ahora otra vez al versículo 2 que ya mencionamos anteriormente, pero leámoslo una vez más. Dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan aparentemente tenía un gran aprecio por Gallo. Era posiblemente un amigo muy íntimo de Juan, y le llama amado. Él expresa francamente que quiere verle prosperar, no solo financiera o materialmente, ya que aparentemente este era un hombre de recursos, posiblemente rico, sino que él dice que tengas salud, así como prospera tu alma. Posiblemente no estaba gozando de buena salud, y Juan deseaba que este hombre prosperara también espiritualmente. Ahora hay muchos creyentes que están enfermos espiritualmente. Puede que tengan buena salud físicamente, pero están enfermos en cuanto a salud espiritual. Y por cierto que es algo bueno que un hijo de Dios, que un creyente, tenga buena salud espiritual y físicamente. Es maravilloso el tener buena salud física. Y hay muchos que no la aprecian sino hasta cuando llegan a perderla. Pero una buena salud espiritual es algo que señalamos cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Pedro. Lo que la salud es para el cuerpo, es la santidad para la vida espiritual del creyente. El estar sano espiritualmente es el tener santidad, crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Así es que la gracia de Gallo y su andar en la verdad eran notados por aquellos que le visitaban. Aquellos que viajaban, esos misioneros, esos evangelistas, informaban esto a Juan. Ellos decían, bueno, cuando uno tiene la oportunidad de visitar la iglesia a la cual va Gallo, puede notar que él es uno de los líderes de esa iglesia, una persona maravillosa. No solo es una persona rica, sino que es una persona muy generosa. Yo pude visitarle en su hogar, en efecto, yo me alojé en su casa. Y Juan tiene algo más que decir en cuanto a él aquí en el versículo 3. Leamos. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No podemos entrar en detalles aquí, pero como ya hemos visto, este es el testimonio que otras personas daban en cuanto a Gallo. Este era el juicio que ellos se habían formado de él. Era una persona maravillosa, sencillamente.